Hola, muy buenas tardes. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos nuevamente. Como dijo Julio, pues ya me dejaron encargada de la mesa. Los saludo, los voy a ver, así como los veo en la pantalla. Teresa Rodríguez de la Vega. Tere, bienvenida. Marta Olivia, qué gustazo tenerte por acá, Federico, Arturo, un abrazo. Gracias. Arturo Cano, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Teresa, Federico, qué gusto verlos como siempre y gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Fede Bonazo, bienvenido. Ya estabas, pero bien listísimo. Gracias, Marta Olivia, qué gustazo un miércoles más contigo. Ahora conduciendo con Tere, saludo a la audiencia de este. Gracias, gracias. No sé qué tema les guste, con cuál empezamos, pero a ver, a mí me gustaría empezar con este. ¿Es pecado casarse en la cuarta T, Tere? No, por supuesto que no. Pero sí creo que hay como una muy grande dificultad de desmontar inercias del funcionariado, ¿no? O sea, como creo que me imagino perfectamente la inercia que llevó a Martín Alonso Borrego a pensar que no era problemático, ¿no? Que se podía hacer un evento de este tipo en el MUNAL. No me parece una cosa grave en términos de su impacto presupuestal, sino que es como una demostración de lo difícil que es desmontar una cultura política y profesional de un funcionariado acostumbrado a que el estar en la función y en el servicio público reporta ciertos privilegios, ¿no? Privilegios que no se someten a crítica, que no se someten a cuestionamiento y que no se someten ni siquiera a un cálculo estratégico. Se pediría que en el campo de la 4T hubiera como una especie de formación política de todo quien vaya a entrar a cualquier orden de gobierno y de administración, de lo que significa la austeridad republicana como patrón de conducta y comunicación política hacia la gente, ¿no? En dos sentidos, en hacerlo por principio, es decir, como una ética de la función pública que cambie estas inercias, pero también incluso hasta por estrategia. Es tan obvio que medios como Latinus, de donde salió esto, o toda una muy grande maquinaria le está poniendo mucho dinero de propaganda de la oposición y de la derecha, le está poniendo mucho dinero y mucho esfuerzo y mucho talento a encontrar estos eslabones débiles, estas inercias para golpetear. Entonces, se exigiría que se hiciera por principio, por una ética de conducta fundamental de austeridad y de no dispendio, ¿no? Y de no utilización de la función pública para fines personales. Pero si no fuera por eso, si no le sale por principio, por lo menos que le salga por no torpeza, ¿no? Por estrategia, por disciplina laboral, decir, tenemos que tener durante este tiempo en el que somos funcionarios, pues este estilo de vida y estos códigos de conducta, ¿no? Pero bueno. Claro, gracias Tere Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Gracias. Arturo Cano, más o menos en este mismo sentido, ¿cuál ha sido el mayor error de este tipo de bodas? ¿Qué es lo que no han entendido la austeridad republicana? O sí que se casen, pero que no lo digan, que no se filtre, pero pues en tiempo de redes sociales y todo, esto se conoce por todas partes. ¿Cuál consideras que es el mayor error? Bueno, decía Tintán que vergüenza no es robar, sino que lo cachen a uno, ¿no? Y la broma va porque no sé por qué sigue habiendo entre los funcionarios de la 4T aquellos que piensan que sus actos no van a estar bajo el más rudo de los escrutinios, aquellos que piensan que pueden ocultar algo o que pueden hacer cosas porque las consideran, como decía Tere, absolutamente normales, porque así se hacía, ¿no? Para personas que ocupen altos cargos en este gobierno que tiene como bandera la austeridad, la honestidad de sus funcionarios, debería resultar incluso de mal gusto repetir escenas
como aquellas de las fotografías de la esposa del presidente Peña Nieto en las escaleras del mismo museo, en Los Pinos. Pero bueno, pues ya se dejan llevar, se dejan arrastrar, no aprendieron de la lección de la boda de César Yáñez, como lo pudimos ver en la boda mucho más reciente del secretario de Transporte del Estado de México, de Daniel Cibaja, un ebrardista de primera línea que también hizo una exhibición de derroche en su matrimonio. Además de lo que significa este hecho en sí, pues le agregaron el ridículo de un pésimo manejo de crisis, de haber negado primero el hecho del que había muchas evidencias, muchas pruebas, y pues a mí también me resulta muy lamentable que haya sido en la esfera de quien considero uno de los mejores fichajes de Claudia Sheinbaum, la secretaria Bárcena, ahora a cargo del tema de medio ambiente. Gracias, Arturo. Arturo, pues cronista, periodista y cronista de La Jornada, uno de las crónicas son épicas. Gracias, Arturo. Fede Bonazo, ¿casarse o no casarse? He ahí la cuestión. Estaba pensando yo dónde puedo casarme para hacer algún escándalo. Pero no me dan los recursos, oye, no me dan los recursos. No, sí, la boda como final de la carrera política, ¿no? Sí. Pero no solo han sido bodas, recordemos lo de la luz del mundo, ¿no? Lo de Nazón Joaquín García, ya en el sexenio de López Obrador, es decir, el uso de instalaciones, además, muy emblemáticas. Sí. Pero ahí no hubo sanciones, ¿no? En esta... Yo recuerde que no hubo sanciones de otro tipo, pero no por el hecho de usar Bellas Artes. Bellas Artes para un acto religioso. Perdón, a mí sí me causa todavía urticaria, ¿verdad? Ese es el caso más indignante, yo creo, ¿no? Este otro, bueno, la descarga de Martín Alonso Borrego, yo tiendo a creer que es verdad que no hubo uso de recursos públicos, salvo el inmueble, digamos. Exceptuando el inmueble, él quizás tendrá la razón en decir que no se financió con dinero público el evento, pero más allá de eso, lo que han dicho Tere y Arturo es muy, muy claro, es decir, hay una costumbre, se ha instalado, además que lo fastuoso es símbolo de éxito en la vida. Si uno no tiene una boda así muy exclusiva o con un enorme derroche, no tiene el estatus que le gustaría aportar, lucir y ostentar. Y eso no se condice para nada, es muy contradictorio con toda la narrativa de la austeridad que maneja la 4T. Un episodio más triste y retomo un poco lo que dice Arturo en el sentido de que sí, de que Alicia Bárcena es una figura que daba por lo menos la impresión contraria y ahora están aprietos porque, bueno, ha dicho, no, yo no sabía, no tenía el menor conocimiento, he exigido la renuncia del funcionario que ha violentado esta reglamentación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, pero ella estuvo ahí. En fin, coincido también con Tere que no es el episodio más grave o que no hay que hacer de esto una bola de nieve gigante que ocupe mediáticamente el espacio que le corresponde, pero es parte de una cultura, así es, en la que mira el dinero, el estatus como grandes logros de los individuos y es completamente contraria a la narrativa que al menos manejaba López Obrador. Y sí, sobre todo subrayar que es el uso de una instalación pública, no tanto, pero bueno, un poco para romper el hielo, ¿no? Casarse o no casarse. ¿Por qué? Porque ha habido bodas en ese sentido, empezando con la de César Yáñez, que era el coordinador de comunicación social de Andrés Manuel López Obrador, que a las semanas, tuvo que pedir su renuncia, entregar su renuncia, ¿no? Después de esa publicación en la revista Hola, Santiago Nieto también, que se fue a casar a Guatemala y sobre todo ahí habría sido el error, el regalo ese de los miles de dólares, si mal no recuerdo en este sentido. Me pregunto, Marta Olivia, si en la boda de Santiago Nieto habrá estado el embajador mexicano en Guatemala, por ejemplo. Que curiosamente es el esposo de Laida Sansores.
Eh, Seguramente si revisamos la lista, pero además aquí el punto es la carta de renuncia, hay que decirlo, la carta de renuncia de este funcionario Martín Borrego Llorente de la Semarnat, sobre todo el punto que cruza la línea entre lo público y lo privado es haber utilizado el correo electrónico. Y perdónenme, no sé si ustedes quieran agregar algo al respecto, pero a mí me pareció esto como alguna vez que leímos una nota, no me acuerdo si en Noruega o en Suecia, donde una funcionaria no había declarado que había comprado un chocolate con recursos públicos. Entonces, perdón, yo sí me sentí como en Europa, porque por haber utilizado ese correo electrónico es que él presenta esta renuncia. Y digo, pues qué bueno, el asunto es que sea parejo para todos y que sea no porque alguien lo ventanee en una red social o en una columna, sino porque era un escándalo que se aguantaron como 2 meses más o menos de acuerdo a esto. ¿Quieren precisar algo, Tere? No, es lo que, perdón, Tere, no, es lo que decíamos de la cultura, ¿no? En ese caso la funcionaria nórdica renunció, pero la de más alto cargo por lo que sería un detalle, ¿no? Aquí está instalada la cultura de hacer uso de las instalaciones públicas y los recursos públicos para de tomar prestados los huipiles de los museos para llevarlos a una fiesta, por ejemplo. Algún día va a salir. Algún día, ojalá que no tarde mucho también por eso, y sobre todo alguien comenta aquí, creo, y que coincidimos, Sócrates Abdel dice, creo que hay un punto en que no está hablando, en México hay una élite, una nobleza como en la época virreinal, ahora ocupada por políticos y empresarios, un poco eso, y es lo que no se espera de la cuarta T. Lo recordaban ustedes con la gaviota, con Enrique Peña Nieto, pero no ahora. Y bueno, de este tema nos vamos a algo más serio que es el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México. Ronald Johnson, que estuvo en El Salvador primero, ahí atacando al Frente Marabundo, Frente FMLN, y después en Panamá, con una larga trayectoria en la CIA, y ahora llega a México, llegará a partir del 20 de enero. Así que el Socialitos de Ken Salazar parece, Tere, que va a quedar atrás. Mira, creo que un poco habría que desmontar la idea de que venimos de blandito, porque venimos de una época altamente injerencista en dos al menos registros. El primero, esta irresponsabilidad declarativa de Ken Salazar, que por muy buena onda que fuera y así bonachón con su sombrero, hizo alocuciones muy incisivas respecto a política interior, lo cual sería inadmisible, absolutamente inadmisible en temas cruciales como por ejemplo la reforma judicial, en un momento de cisma político en el país, ¿no? Entonces hubo muy poca autocontención de la narrativa de la embajada norteamericana en épocas recientes, así que no es que viniéramos de un momento de una relación bilateral por la vía de la embajada muy suavecita. Y la otra es en tema de seguridad pública. Todavía está el manto de duda respecto a los términos en los que se dio la detención del Mayo Zambada, ¿no? En ese sentido, no creo que debamos pensar que ahora va a empezar el intervencionismo. Lo que sí es cierto y es muy claro que Donald Trump está lanzando señales muy envalentonadas y de mucha bravuconería como sello de su política exterior, especialmente hacia México. Me van a disculpar hacer una metáfora o una analogía muy pedestre, pero yo que juego este deporte raro que se llama pádel, a veces mi compañero me dice, tú antes del partido, para impresionar a los contrincantes, ponte a saltar la cuerda, porque yo no sé por qué cosas en la vida, salto la cuerda muy pro, ¿no? Y ya después en la cancha no hago nada, pero me dice que me ponga a saltar la cuerda, porque entonces mis contrincantes van a decir, no, ya vámonos, retirémonos por default, porque aquí va a estar, y ya después en el tú a tú, pues muchas veces pierdo. Pero me figuro así a Trump ahorita, ¿sabes? O sea, como una especie de dar a ver lo que viene,
cuando sabemos que después en el plano de lo real de la política exterior, Trump está amarrado por muchos lados, en gran medida por su fuerte dependencia económica del país, ¿no? De nuestro país. Entonces, bueno, veremos. Yo ahorita todavía quiero creer que muchas de las cosas que está haciendo Trump tienen que ver con actividades que lo hacen llegar fuerte a enero próximo a la toma de posesión, no necesariamente que se traducirán en una política que disienta mucho o disuene mucho de lo que hemos venido viviendo, porque en épocas de Biden y del dominio demócrata, no es que no haya habido intervencionismo, no es que no haya habido presiones, no es que no haya habido deportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veremos. Veremos. Arturo Cano, de los embajadores más recientes o de los que has visto pasar de embajadores de Estados Unidos en México, se había tenido mucha expectativa negativa en torno a uno en el tiempo reciente. Pues yo creo que cada uno de los embajadores revela o refleja las prioridades del presidente en turno de Estados Unidos. El perfil de Ken Salazar, con su sombrerito bonachón y su buena onda, pues era el de un broker de la industria petrolera. O sea, pues sobre eso iba, sobre el tema de la energía. Y su carácter, además, locuaz y su permanente entrada o intervención en asuntos mexicanos, también tuvo que ver con la manera como fue tratado en el Palacio Nacional. Era un cliente frecuente, era recibido de manera cotidiana ahí. Entonces, el estilo del presidente López Obrador también influyó en esta locuacidad, en esta actitud de Ken Salazar, pero ya sabemos que puede haber las mejores maneras, las mejores formas en apariencia, y eso no necesariamente se traduce en un mejor trato. Estoy de acuerdo con Tere en que escoge a este personaje, Trump, y así completa el cuadro de, ahí viene el lobo, porque estamos frente a un panorama, ya lo leo en muchos medios en estos días, no, los halcones, el gobierno de halcones que está formando Trump. Bueno, pues halcones han ido y venido con los gobiernos demócratas o republicanos, porque se trata de, en Estados Unidos lo que manda es un complejo militar, industrial, financiero que tiene en los gobiernos sucesivos, pues muchas veces solamente empleados que le pueden dar un ligero cambio, un enfoque hacia un lado u otro, pero pues de cualquier modo hay que estar atento a todos los detalles, o desde México toca estar atentos a todos los detalles de la trayectoria de un personaje como el nuevo, quien será embajador, que fue efectivamente agente de la CIA, boina verde, coronel del ejército, compadre y amigo. Leía yo en una nota de este excelente medio salvadoreño, El Faro, que con Nayib Bukele estableció una relación de complicidad personal que convirtió esa relación en algo que estaba por delante de los asuntos de Estado. ¿Cuáles fueron los logros, por ejemplo, además de los que pudo haber tenido en materia de seguridad y en toda esta política de Bukele de meter a la cárcel a las maras? Pues conseguir que en los hechos El Salvador siguiera a Guatemala en convertirse en un tercer país seguro, es decir, un país que recibe a las personas que buscan asilo en Estados Unidos y que Estados Unidos no quiere que lleguen a su territorio o a su frontera sur, y pues Bukele le abrió la puerta a cambio, en teoría, de la prolongación de un instrumento que se llama TPS, se conoce así por siglas en inglés, es el estatus de protección temporal, que ha beneficiado a lo largo de muchos años a ciudadanos salvadoreños. Fue un instrumento que comenzó en 2001
y que les da cierto estancia legal, aunque temporal, a ciudadanos de El Salvador. 250,000 han sido beneficiados desde 2001, aunque no han logrado obtener la nacionalidad, pues porque hace mucho que no hay en Estados Unidos una reforma migratoria. En nuestro caso, pues de alguna forma aceptamos también en el sexenio en el anterior gobierno de Trump, pues una fórmula similar, porque sin que se aceptara el estatus de tercer país seguro, estuvimos recibiendo, por razones humanitarias, argumentó desde el gobierno del presidente López Obrador y así lo expresó muchas veces el canciller Ebrard, a los migrantes que esperaban su cita con la justicia, con los jueces de migración en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en adelante? Frente a esta posibilidad de la deportación masiva, la presidenta Sheinbaum ya ha adelantado que se está preparando el país para ese escenario, que ella en enero se reunirá con los cónsules, que habrá apoyo extraordinario con los consulados, pero además de los mexicanos que puedan ser deportados, se habla de las cifras más confiables del Pew Center, por ejemplo, hablan de 5 millones de ciudadanos mexicanos sin documentos en Estados Unidos. Bueno, pues hay que preparar los consulados, pero también hay que estar preparados para los ciudadanos de otros países que van a quedar varados en nuestros territorios. Ahí, pues, ha habido también señalamientos de la presidenta de que los gobernadores deben prepararse, pero por lo menos en el caso de lo que corresponde a las posibilidades de refugio de ciudadanos de otros países en México, pues no parece estarse haciendo mucho, porque lo que se está viendo en estos días es un proceso de desmantelamiento en los hechos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como ya lo había señalado yo en otra ocasión. Siempre ha trabajado este organismo con pocos recursos. En el sexenio pasado, una manera de que funcionara o siguiera funcionando la Comar fue que recibiera recursos del ACNUR, recursos internacionales, y otra que se comisionó a los empleados de una comisión para la frontera sur creada en el sexenio de Peña Nieto para trabajar en la Comar. Se trata de personal especializado que sabe, que conoce las leyes de migración, que sabe manejar los casos y determinar quién sí es candidato al refugio y quién no. Bueno, pues ese personal lo están regresando a recursos humanos de gobernación, y he sabido de casos en que los están enviando a hacer otras tareas que nada tienen que ver con la inmigración, que lo están enviando, por ejemplo, a trabajar como servidores de la nación en Acapulco. Por ejemplo. Bien. Gracias Arturo. Fede Bonazo, en este caso, la presidenta ha indicado que en su presidencia se delegará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el trato con el embajador de Estados Unidos en México. Ella es lo que había sostenido. Sin embargo, ahora con las órdenes ejecutivas que pretende firmar Trump, pues cabe la posibilidad que esto pueda cambiar. ¿Cómo consideras que ha sido la actuación de la presidenta durante todo este dimes y diretes, y donde ella ya el lunes dijo ya basta, ya no vamos a estar respondiendo en los medios, primero habrá que esperar? Sabe muy bien, con la serenidad y el aplomo que exige esta pre-crisis diplomática o esta tensión diplomática. Me parece que Claudia Sheinbaum ha optado por pararle el carro a Trump allí cuando lo ha considerado necesario, también para decir: tú no estás ante Trudeau, por ejemplo. O sea, si Trudeau quiere ser un tapete tuyo, adelante Trudeau, aquí no vamos a ser tapete de nadie. Y esto de delegar a Relaciones Exteriores la relación con el futuro embajador, con la embajada de los Estados Unidos, tiene que ver también con darse un lugar que me parece muy bien dado. Tenemos a un presidente con estas características. Muy bien, pues México también tiene su presidenta, y su presidenta solo habla al máximo nivel. No se va a rebajar a
la propaganda que algunos de los departamentos de los Estados Unidos o algunas de sus estructuras, la embajada incluida, quieran imponer en la discusión narrativa pública. Porque lo que estamos viendo es que estos son unos, aparte de unos halcones del militarismo, son unos halcones de las narrativas. Es decir, Trump y toda esta nueva ultraderecha mundial, en lo que han sido geniales, es en instalar relatos que compra el electorado, que compra la opinión pública, que compra la población, y que da permiso también a que muchos conservadores de closet brinquen y digan, ahorita se vale entonces insultar a los migrantes, insultar a los zurdos, insultar, en fin, a todos los chivos expiatorios que escoge esta ultraderecha internacional para avanzar su agenda. Y me parece muy bien la respuesta que ha dado Claudia Sheinbaum. No ha concedido un centímetro sin con eso faltar a ciertas reglas elementales de la diplomacia a las que sí ha faltado Trump. Recordemos el tuit de ayer de Trump a Trudeau, llamándolo el gobernador de la provincia de Canadá. Eso no es un chiste. Imaginemos que eso pasara con otro país. Es un insulto directo diplomático. Estos cuates han perdido cualquier tipo de prurito o de consideración diplomática que, si se queda en el terreno de lo narrativo, bueno, harán un daño menor. Yo creo que daño igual, por lo que decía recién, que es que construyen así discursos que a veces son de odio y de discriminación y que pueden llevar a la violencia física. No me parece trivial que se quede únicamente en la esfera narrativa, pero si cumple con que sea la mitad de las amenazas que está tirando sobre la mesa diplomática Trump, bueno, estaremos en situación de alerta, porque el prontuario de este sujeto, parece el de Buggy el aceitoso. Yo decía, ¿dónde he leído la biografía de este cuate? Pues claro, ya Fontana Rosa nos la contó en Buggy el aceitoso. Es exactamente el perfil del gringo de la CIA que ha estado involucrado en acciones en Latinoamérica y en otras partes del mundo de contrainsurgencia. Vamos, es un Rambo de caricatura, el que van a mandar, yo diría, casi como una provocación a México. Vamos a ver después, el cuate por ahí resulta un hombre mucho más sereno de lo que su prontuario indicaría. Pero si a eso sumamos a las figuras del gabinete, al zar a Tom Homan, a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, gente que ha declarado abiertamente su racismo, bueno, estamos ante todo un aparato del Estado en los Estados Unidos colonizado por supremacistas, por gente realmente de ultraderecha, con lo que esto significa en cuanto a manifestar orgullosamente su desprecio al diferente, al migrante, al mexicano, al salvadoreño, al centroamericano, al latinoamericano, en fin. Veremos cuál es el desempeño de este sujeto. Su prontuario no ayuda, no colabora a que tengamos buenos pronósticos. Claro, y sobre todo eso, hace un rato decía Julio que él, entre soñando, yo no me acuerdo si dijo soñó o pensó, de esos pensamientos que tiene uno de pronto entre el sueño y la vigilia, decía que sería bueno que Andrés Manuel López Obrador fuera el embajador de México en los Estados Unidos. Hay quienes aquí en el chat están sugiriendo a varios personajes. ¿Cuál sería tu propuesta, Tere Rodríguez de la Vega? ¿Quién para contestar en ese mismo sentido? ¿Quién? Están Noroña, están Jesús Rodríguez también por acá, aunque dicen con Jesús pues sí nos invaden. ¿Quién de pronto podría ser un buen candidato, una buena candidata? Híjole, Marta Olivia, me la pones muy complicada. O sea, un gesto igual de grotesco que raya en la caricatura de Buggy el aceitoso, como decía Fede, ¿quién puede ser? Garduño, el de migración. No, ese les caería bien. Ese les hizo el juego. No, ese les hizo bien así. Otro así como para doblarles la apuesta, pensemos. Su comandante Marcos, si no estuviéramos peleados con él. ¿Arturo? No. Bueno, yo creo que lo interesante en la manera como está abordando estas amenazas la presidenta Sheinbaum es que justo no va a poner a alguien así, sino que se va a mantener en los terrenos de la diplomacia, de no responder públicamente a cada cosa que se le ocurra a Donald Trump.
Y creo que así es como debe seguir la relación con Estados Unidos, porque más allá de estas bromas, pues estamos hablando de la relación más compleja e importante para nuestro país en términos económicos, pero también sociales, culturales. Y pues tenemos cuántos millones de nuestros paisanos allá en Estados Unidos a los que todos los días desde muchos ámbitos se declara héroes, ¿no? Y a los que hay que proteger, ayudar y estar con ellos frente a la circunstancia que se venga. Ándale, acaban de decir en el chat, Marta, Olivia, Paco Taibo. Esa es una buena opción. Por aquella metáfora de los dobleces. Taibo. No, pero ¿sabes? Gómez, perdón, Pablo Gómez, también por aquí dice Noroña. Bueno, el orangután May. Bueno, ahí está. Sí, Tere. ¿Sabes qué? Lo que sí ya como un poco más en serio pienso que hasta ahora se ha reaccionado muy a la respuesta, ¿no? O sea, han sido siempre reacciones. Creo que al gobierno mexicano le hace falta en la víspera de la toma de posesión de Donald Trump, empezar a poner nosotros la agenda, ¿no? Hasta ahorita ha sido reactivo por esta parafernalia declarativa y narrativa del próximo presidente de Estados Unidos, y creo que la respuesta ha sido en dos temas. Uno, ¿qué hacer ante las presiones económicas de la bilateralidad, la negociación del TEMEC y los posibles impuestos? Creo que ahí se contestó rápido y bien, pero fue una respuesta. Y dos, lo que puede pasar con la crisis que puede significar la deportación masiva, y en eso se ha puesto mucha atención en lo que tiene que ver con los consulados y con relaciones exteriores, pero a mí me parece, y supongo que lo están haciendo, porque el temple de Claudia Sheinbaum hasta ahorita ha sido de mucha previsión, digamos, deben estar pensando qué hacer en un escenario, qué hacer con un control de daños en un escenario de deportación masiva, porque por un lado está la crisis humanitaria, pero por otro lado hay un impacto económico en la vida cotidiana del circulante en el país que tiene que ver con las remesas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas que deberían estar como preparando el escenario respecto a qué tanto Trump va a cumplir sus amenazas, ¿no? Claro, sobre todo eso. Arturo Cano, ¿pasamos al otro tema o algo más que agregar al respecto? No, pues ya. Pasemos al otro tema. El informe de Norma Piña, su último informe de actividades, ella destinó gran parte de su conferencia a denunciar que la reforma al Poder Judicial se confeccionó, dijo ella, bajo una falsa narrativa, ataques a los ministros que resolvían en contra de los intereses del gobierno federal y de una campaña de desprestigio al tacharlos de traidores a la patria, corruptos, aliados de minorías, rapaces de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Hoy la presidenta pues rechazó estas acusaciones. Es falso, dijo, que haya habido amenazas al respecto, Arturo. Pues creo, Marta Olivia, que Norma Piña tuvo la oportunidad de hacer un discurso que hiciera honor al hecho de que fue la primera mujer en presidir la Suprema Corte, y decidió hacer un discurso dedicado a repetirse a sí misma. Si algún día se levanta un monumento a la torpeza política, el nombre de Norma Piña va a estar ahí grabado con letras de oro. El manejo que desde su llegada a la presidencia de la Corte hizo de la relación con el Poder Ejecutivo estuvo lleno de incomprensiones. Ella dijo que en ese discurso, por ejemplo, que la reforma judicial era necesaria, pero que no esta reforma que se hizo sin diagnóstico. ¿Y cuál fue el diagnóstico que hicieron las ministras y ministros, los magistrados, magistradas, sobre la necesidad de una reforma y hasta dónde llevarla? ¿Por qué tardaron 9 meses en entregar una contrapropuesta? Pues yo creo que porque nunca creyeron que fuera posible el triunfo electoral de la 4T, y porque fueron víctimas de los poderes económicos y políticos
que les convencieron de que no iba a haber una prolongación de los gobiernos de la 4T. Quizá una prueba de eso sea su ya multicitada reunión con el dirigente del PRI, con Alito, que dicho sea de paso, se la atribuyen toda a ella, ¿no? Le cargan ese San Benito a Norma Piña. En algunos flancos de la 4T yo observo ataques en contra de ella relacionados con su aspecto físico, que son muy similares a los que se dirigen a personajes de la 4T como Citlali Hernández u otras de las mujeres con cierta carga misógina. Esa famosa cena ni siquiera la organizó ella, la organizó el ministro González Alcántara, que fue propuesto por el presidente López Obrador para ser integrante de la Corte. Pero dijo que él no estaba, él nada más prestó su casa, Arturo. Bueno, pues así como alguien va a una boda y... Lo hubieran hecho en el Munal. Y buena boda. Sí. Tan sencillo como eso. Creo que el cierre de Norma Piña tuvo la oportunidad de hacer un cierre de mayor nivel, de mayor altura, que honrara incluso al Poder Judicial y su independencia, que ella tanto dice defender, y pues optó por el disco rayado, por seguir su confrontación con quien ha sido su alter ego, con el exministro Saldívar, ¿no? Porque eso se olvida en este contexto de el camino que llevamos hacia la elección judicial, ¿no? Que el choque adentro de la Corte, desde que Saldívar era presidente, era sobre todo con Norma Piña. Personas dentro del Poder Judicial dicen, pues es que Norma Piña era la única que se ponía al tú por tú con él y que le contestaba, y bueno, frente a un personaje, Saldívar, que describen como muy arrogante, como grosero con el conjunto de sus compañeros y compañeras de la Corte y con otras, sobre todo con los de abajo, y que ahora tiene un papel clave en lo que será el diseño, en lo que es el diseño de un nuevo Poder Judicial. La intensidad de este debate en torno al Poder Judicial hace muy, muy difícil ver los matices, ¿no? Ver los grises, porque bueno, todo el Poder Judicial es corrupto, y así se llegó a esta votación y al proyecto, a la aprobación del Plan C. Pero así como en otras esferas de la vida nacional hay personas profesionales, honestas, capaces, pues también las hay en el Poder Judicial, ¿no? Pues digo, ¿cómo decir todo el Poder Judicial es corrupto si ahí estaba Saldívar, que ahora lo tienen ahí al frente del proyecto? Entonces yo creo que pues en mala hora eligieron ministras y ministros a Norma Piña, que resultó de una enorme torpeza política, que nunca supo manejar la relación e incluso el choque con el Poder Ejecutivo. Y bueno, pues así vamos a irnos a la reforma y a la elección del Poder Judicial. Ya veremos lo que resulte de ahí, veremos las listas y cómo quedan confeccionadas, y veremos sobre todo si se cumplen con prontitud las promesas de la reforma de la otra pata de la justicia, de la reforma que tiene que ver con los ministerios públicos, con las fiscalías, e incluso con las policías. Así es, que eso es lo que sigue. Fede Bonazo, dicen algunos de nuestros seguidores que lo de Norma Piña ayer parecía casi la canción de Mudanzas de Lupita D'Alessio. Tienen razón. A ver, yo insisto en que hay algunos personajes, retomando la crítica tan certera que hacía Arturo del personaje Piña, que parecen realmente agentes encubiertos de la 4T. Han hecho tan bien su tarea de desprestigiar lo que querían defender, y le han dado tantas razones y argumentos a la 4T que han trabajado de manera suicida. Norma Piña es uno de los
una de las líderes de esta postura suicida de la oposición. Y la califico como opositora antiobradorista directamente porque así ella lo mostró. No es una suposición, una hipótesis que estemos aventurando. La evidencia está plagada de una actividad política que excedió por completo sus facultades jurídicas y que habla de que, en efecto, parte de la Suprema Corte de Justicia de este país, parte del Poder Judicial, eran el último bastión institucional del antiobradorismo, y eso lo decía la 4T, esta gente lo negaba, pero no se cansó de comprobarlo con su conducta política. Si hay alguien que le ha hecho un verdadero daño a la idea de la independencia del Poder Judicial, ha sido Norma Piña. Quizás desde la alternancia hasta acá no ha habido un ministro, una ministra, un actor del Poder Judicial que haya jugado más políticamente que ella y con tanta torpeza política, porque además para jugar de manera política uno tiene que tener cierto colmillo, cierta habilidad, cierto talento, cierta muñeca. Nada de esto tuvo jamás Norma Piña, que pertenece a una élite mexicana que durante muchas décadas estuvo muy tranquila y muy conforme porque manejaban el relato público a través del duopolio o antes del monopolio de Televisa. Nunca hay que olvidar la frase del Tigre Azcárraga, priistas y guadalupanos. A través de ese control absoluto del relato, era gente que podía estigmatizar, criticar, calumniar a los líderes sociales de izquierda sin la menor penalización. Los que inventaron el Mesías tropical, el peligro para México, el narco castrochavista, toda esa gente ahora está escandalizada porque a ellos les dicen que son defensores del statu quo y que porque son personas que defienden el privilegio. ¿Cómo? Nos estigmatizan desde la mañanera. Lo hubieran pensado antes. Con esto no quiero decir que yo estoy de acuerdo con la práctica de la estigmatización que a veces se hace desde la mañanera. No, y coincido con Arturo, no todo integrante del Poder Judicial es por definición corrupto, por supuesto que no. Y además hay corruptos en todos lados, incluidas las filas morenistas. Así que serenidad a la hora de usar el término corrupto o corrupta. Pero sin duda, estos cuates que usaron todas las plataformas de divulgación, los medios corporativos y los grandes medios de comunicación para instalar a través de estigmas e insultos una categorización de lo que eran los líderes de izquierda y lo que representaba un programa de justicia social, ahora están escandalizados. Lo hubieran pensado antes. Claro, así es. En este caso, Tere, tú no has hablado acerca de esto, ¿quieres abundar al respecto? Y todavía tenemos un poco de tiempo más. Adelante. Sí, muy breve. Coincido en que había como muchas maneras de hacerlo bien, o por lo menos no tan mal, y Norma Piña nuevamente nos sorprende y lo hizo lo más mal que pudo hacerlo. Creo que por lo menos debemos reconocerle que fue muy consecuente. Ella ha mantenido la soberbia como actitud en todos los escenarios, en unos escenarios en los que podría todavía estarse calculando una posibilidad de ganar por parte de la Suprema Corte o de las fuerzas que la dirigían, cuando había empate, cuando empezaron a decir, híjole, vamos perdiendo, cuando perdieron con goliza, siempre reaccionaron con la misma soberbia y con la misma torpeza política, y eso tampoco cambió en lo que pudo haber sido un mensaje o bien conciliatorio que incluso le abriera las puertas a muchas de sus huestes que ahorita están intentando incorporarse a las nuevas reglas del juego, en una especie como de control de daños, o bien una cosa como de que la hiciera salir elegante, ¿no? En términos de abrevar de otros discursos, de la importancia, salirse del debate que ya perdió, ¿no? Y de la batalla que ya perdió. Lo de ayer, si hace unos meses Norma Piña podía parecer amenazante y podía parecer una de las más importantes lideresas de la oposición, haciendo de la independencia del Poder Judicial en realidad solo una independencia respecto al poder gobernante en el Ejecutivo, pero no independencia respecto a los partidos políticos de la oposición y a las organizaciones empresariales y de la así llamada sociedad civil que respaldaron a la derecha en el pasado proceso electoral.
Norma Piña podía haberse descolocado de ahí y acabar elegantemente diciendo: lamento la confrontación que hace, por ejemplo, que hoy día no estén los titulares del Ejecutivo y los que dirigen las cámaras en este informe, y no lo hizo. Volvió a hacer la Norma Piña de hace unos meses, como si algo estuviera en juego, no sabiendo calcular que ya nada está en juego. Ahora bien, Norma Piña hizo eco de algo que es todo lo que han estado diciendo quienes perdieron esta batalla, que tiene que ver con un vaticinio, ¿no? Es decir, están vaticinando que sea un desorden absoluto la implementación de la elección de personas juzgadoras y el arranque del nuevo poder judicial. Hay que pensar qué tanto es vaticinio, qué tanto es deseo de estas personas o qué tanto están dispuestos a intentar incidir en que así ocurra, porque yo creo que si la centralidad de la reunión con Alito sigue siendo pertinente de plantear, es porque la derecha mexicana se organizó en bloque contra esta reforma judicial, contra el impacto constitucional de la 4T, y no habría por qué esperar que ahora se crucen de brazos. Es muy probable que ya estén pactando cómo hacer que este vaticinio en realidad se vuelva real. Y yo creo que uno de los riesgos más importantes que la 4T enfrenta en este arranque de su así llamado segundo piso es que la implementación de la reforma judicial le salga mal. Y entonces creo que hay que ser muy cuidadosos de qué tanto lo están deseando o qué tanto se están organizando para intentar incidir de alguna manera en que así ocurra. Así es, gracias, Tere. En un tema que no teníamos en la mesa, pero es que a mí me gustaría que opinaran al respecto, y sobre todo Fede Bonazo, y quisiera empezar al revés, 3 minutos para cada quien con ese tema o el que ustedes quieran exponer. Primer año de Milei, primer año con una popularidad alta, con 5 millones de pobres más, pero sobre todo lo que leíamos es de que la gente lo apoya porque ha cumplido sus promesas de campaña, que son cerrar ministerios, despedir a empleados públicos, impulsar esta agenda negacionista del cambio climático, de la memoria histórica de la dictadura, de la igualdad de género, la justicia social, y a pesar de que tiene minoría en las cámaras de Congreso, ha logrado sacar leyes fundamentales para su proyecto. Si me permites, empezando contigo, Fede. Gracias, te agradezco que toques el tema. Tú sabes que personalmente tiene no solo mi interés o preocupación política, sino que yo tengo mucha gente querida allá y, bueno, veo lo mal que la están pasando. Y también veo que algunos dicen, bueno, oye, pero Milei logró, sí, pero a ver, logró bajar la inflación, que era una de sus promesas. ¿A qué coste social? Ha incrementado la pobreza, ha duplicado la indigencia, que es una manera en la que se mide el acceso a la canasta básica allá. Ha aumentado en más de 30% la condición de gente que está en situación de calle. O sea, hay una cantidad enorme de gente que ahora ya no tiene dónde dormir, dónde vivir. Ha humillado a sectores amplísimos de la sociedad, ha despedido más de 35,000 trabajadores que dependían de las instituciones del Estado. Es decir, sí, Pinochet también, si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico, pudo haber organizado la economía, pero ¿a qué costo? ¿Con qué concepción de lo que debe ser un gobierno? ¿Con qué idea de lo que debe ser una sociedad? Estamos ante un proyecto aporofóbico, es decir, que desprecia al pobre, que desprecia al que protesta por su condición de pobreza, y que todavía se sostiene, yo creo, que todavía no está la Argentina incendiada y la gente del todo en la calle, porque el mismo sistema de protección social que había instalado el kirchnerismo le está sirviendo de red de protección a estas medidas tan drásticas que afectan tantísimo a la clase media y a la clase trabajadora en Argentina. Es decir, Milei todavía puede decir, bajé el déficit fiscal, bajé la inflación, y la gente todavía no siente tan agredida su realidad porque aún hay planes sociales que se heredan del kirchnerismo. Con esto no hago una apología del kirchnerismo. El kirchnerismo es muy culpable de Milei, sobre todo en su último gobierno de Alberto Fernández. Pero vamos, todavía la victoria también ideológica de este hombre
ha permeado, se consolida el gobierno y se retrotraen espacios de resistencia popular como los sindicatos y como muchos representantes en el Congreso que deberían estar desafiando ideas elementales de republicanismo. Le están otorgando poderes especiales a Milei, no están resistiendo. Ahora hay unas nominaciones hablando de poder judicial, de cooptación del poder judicial. Bueno, Milei también está imponiendo y quiere imponer un juez que está acusado hasta de corrupción. Es decir, hay una suerte de pérdida total de las reglas más elementales de la decencia o de lo que debiera ser un político o la política misma. Es decir, bueno, se vale que venga un corrupto, se vale que regresen los ladrones que estaban con Macri, que endeudaron al país, se vale todo esto para que estemos quizás un poco mejor de lo que estábamos. Es decir, el estadio de desesperación de la ciudadanía argentina ha permitido la instalación de este laboratorio social que el secretario, ese capataz que tiene Trump en la Patagonia, ha querido instalar en la Argentina. Dramático, preocupante, el regreso de la represión y algo muy, muy importante que tú mencionabas, Marta Olivia, el negacionismo de los crímenes de la dictadura. Hay una reivindicación de lo que ha sido el terrorismo de Estado y hay una estigmatización sobre aquellos que lo resistieron. Es decir, hemos regresado a una teoría de los dos demonios, que es aquella que compara, equipara a quienes resistieron al terrorismo de Estado, incluso con la opción de la violencia, pero que nunca pueden compararse con lo que significó la política y el plan de exterminio de opositores que hubo durante la dictadura, que hoy se quiere negar. En fin, preocupante, y tampoco son sus cifras tan impresionantes como para que mucha gente las festeje. Si tú ves, con eso termino, quiénes han sido beneficiados y quiénes han sido perjudicados en este primer año de Milei, por supuesto que están las universidades públicas, los trabajadores, los jubilados, los asalariados, los maestros, los estudiantes, todo ese sector y las pequeñas y medianas empresas también muy agredidas por esta política de apoyo únicamente a las élites. Milei y muchos de los despeinados que han tomado el poder político en el mundo no son sino agentes, por más que se vistan de outsiders, sino siguen siendo agentes de ese poder económico al que sirven y al que han servido siempre, digamos. No se distinguen allí de lo que han sido todos los gobernantes corruptos a los que dicen que ellos venían a sustituir y a combatir. Así es, y sobre todo menos recortes a pensiones, a educación, a salud, ciencia, cultura y desarrollo social, fundamentalmente. Tere Rodríguez de la Vega, ¿quisieras abundar al respecto o sobre todo, o algún tema que quieras en particular? Bueno, intento ligarlo porque empezábamos el tema con qué tanto Trump de toma de posesión solo está como blofeando, y creo que la experiencia de Milei en Argentina nos debe hacer ver que tal vez no, que sí hay como una gesta de ultraderecha hiper neoliberal que después vuelve plan de gobierno, los exabruptos, ¿no? Sí hay como un recambio en el que ya no hay contenciones para el proyecto de la ultraderecha, ¿no? Ya ni siquiera hay contenciones de mantos ideológicos, de diversidad, de más o menos igualdad, de democracia, que lo vean como necesario y están como gobernando de la manera más grotesca, ¿no? Ya ni siquiera sus expresiones narrativas tienen que maquillar lo que verdaderamente son, sino que ya pueden hacer ver lo que verdaderamente son sin ningún problema y ganan votos haciéndolo, y es muy preocupante. Y es muy preocupante porque lo tenemos allá muy al sur, pero también lo vamos a tener aquí muy cerquita, gobernando el país más poderoso del mundo. Me quedo con esto que dice Federico. A mí me parece que dentro de todas las cosas que pueden después decir, híjole, después que vamos a tener que desandar, ¿no? En el momento en el que Milei dé paso a una Argentina post el libertarismo, ¿qué se va a tener que desandar? Y yo creo que en el plano económico, bien que mal, las cosas se pueden desandar poniendo, pero lo que no se desanda son estos grandes trazos de la historia. Es dolorosísimo que un discurso negacionista respecto a los crímenes de la dictadura en Argentina haya logrado ocupar
y captar votantes. Es como si ocurriera con el franquismo en España, y me voy más allá, es como si de pronto se desandara sobre el consenso histórico de que el nazismo fue un régimen criminal, racista, supremacista, etcétera, ¿no? Es como si fuera posible, que sea posible en la Argentina, nos debe hacer ver que no tenemos ganadas ni siquiera las grandes batallas simbólicas de la narrativa, ya no digamos de las batallas de la izquierda, sino de lo humanamente admisible. Y creo que ahí no solo tenemos que agradecer que en México estamos en un momento en el que el sentido común va por coordenadas al menos éticas, al menos humanísticas en términos mayoritarios, sino también estar pendientes porque las regresiones históricas en términos de estas batallas simbólicas que se habían ganado, el señalar los crímenes de las dictaduras militares, no están ganadas y hay que reforzar nuestros trabajos para volverlas a ganar, ¿no? Y para que la memoria se imponga. Pues. Gracias, Tere. Arturo Cano, ¿con qué cierras tu postrecito, tema final? Bueno, para no salir del cono sur, ya que estamos instalados ahí, quiero hacer un comentario sobre Venezuela. Pronto, en los primeros días de enero, asumirá su mandato, otro mandato, Nicolás Maduro. Hasta ahora no han mostrado las actas, ni las mostrarán, todo indica. Y han surgido en Venezuela pues algunas opciones políticas que no se asumen ni de uno ni de otro bando, aunque se reclaman de izquierda y chavistas. Es el caso de una iniciativa que vi en estos días que responde al nombre de Comunes, Organizando la Rebeldía, se llama, y lanzaron un par de documentos, se les puede ver en las redes sociales, y me llamó la atención un párrafo de su manifiesto en el que hablan o se posicionan frente al gobierno de Maduro y frente a la oposición encabezada por María Corina Machado. Y dicen, esta corriente que presentamos hoy al país, nos deslindamos de estos dos bloques, ambos responsables, aunque en distinta medida, de la tragedia que vivimos. No participamos ni en la estafa que trafica con el nombre de Hugo Chávez para arrebatar la voluntad del pueblo e imponer un paquete que haría palidecer al peor de los neoliberalismos, ni con la estafa que promete soluciones mágicas mientras clama por sanciones y sueña con invasiones. No tenemos que ver con una ni con otra fuerza política al servicio de los de arriba, de los ricos y las élites. No somos cómplices ni de uno ni de otro entreguismo. En el fondo, más allá de los matices, son hermanos mellizos que desconocen al pueblo y trafican con la soberanía de la nación. Son dos caras de la misma moneda. Vaya. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado hoy en esta mesa de los miércoles. Ha sido un placer estar con Tere Rodríguez de la Vega. Saludos, un abrazo fuerte. Abrazo, nos vemos en la otra semana. Si Dios quiere. Fede Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia. Un abrazo para todos. Gracias. Arturo Cano, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Marta Olivia, Tere, Federico, y gracias a todas las personas que nos acompañan. Y una cosa, te mandan felicitar hoy por que la presidenta mencionó, hay varios comentarios de que te mencionó hoy por el libro que escribiste, así que ahí te paso el recado. Pues fíjate que no lo vi, pero voy a checar ahora sí la mañanera. Ándele pues. Gracias. Muy buenas tardes.